Millonario ve a su exesposa entrar en una ambulancia con 4 niños igual a él. El atardecer caía sobre Ciudad de México cuando Alejandro Montero, uno de los empresarios más influyentes del país, observaba distraídamente a través de la ventana polarizada de su Mercedes-Benz. Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, creando un espectáculo que él apenas notaba, sumido en sus pensamientos sobre la próxima fusión multimillonaria que estaba por concretar. El tráfico avanzaba lentamente por la avenida Reforma, permitiéndole contemplar sin prisa el paisaje urbano que tanto había cambiado en los últimos 15 años. 15 años. El número resonó en su mente como un eco lejano, recordándole otra vida, otro tiempo cuando las cosas eran más simples, cuando Isabela aún estaba a su lado. Su chófer Manuel frenó suavemente ante un semáforo en rojo. Fue entonces cuando algo captó la atención de Alejandro. Una ambulancia estaba estacionada frente a una clínica privada y junto a ella, una mujer de cabello castaño ayudaba a 4 adolescentes a subir. Había algo familiar en aquella escena que lo inquietó profundamente. La mujer se giró por un momento y el corazón de Alejandro se detuvo. Era Isabela. A pesar de los años transcurridos, reconocería ese perfil en cualquier lugar del mundo. Pero lo que verdaderamente lo dejó sin aliento fueron los 4 muchachos que la acompañaban. Cuatrillizos, todos con un innegable parecido a él mismo cuando era joven. «Manuel, detente», ordenó con voz temblorosa, pero el semáforo había cambiado a verde y el tráfico los empujaba inexorablemente hacia adelante. La imagen de Isabela y los muchachos se fue perdiendo en el espejo retrovisor, como una aparición que se desvanece en la bruma. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. Los recuerdos comenzaron a golpearlo como olas furiosas. La última vez que vio a Isabela, ella intentaba decirle algo importante, algo que él, absorto en una llamada de negocios, había postergado para después. Ese después nunca llegó. Al día siguiente, ella había desaparecido de su vida, dejando solo una nota que él, en su arrogancia, nunca se molestó en descifrar completamente. «Da la vuelta», ordenó abruptamente. Manuel lo miró sorprendido a través del espejo retrovisor. «Señor, con este tráfico...» «Da la vuelta», repitió Alejandro con más firmeza. El chofer asintió y comenzó la compleja maniobra de regresar en medio del caótico tráfico citadino. Mientras regresaban, Alejandro sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años, el de su antiguo investigador privado, Ricardo Suárez. La llamada fue directa y concisa. «Ricardo, necesito que investigues algo urgentemente. Es sobre Isabela Vega». Cuando finalmente llegaron a la clínica, la ambulancia ya no estaba. Alejandro entró precipitadamente al edificio, su impecable traje italiano desentonando con la ansiedad que mostraba su rostro. En la recepción, una joven enfermera lo miró con curiosidad. «La señora Isabela Vega», dijo casi sin aliento. «Necesito saber dónde está». La enfermera tecleó algo en su computadora y negó con la cabeza. «Lo siento, señor, no puedo revelar información sobre nuestros pacientes». Alejandro sacó su billetera y colocó su tarjeta de presentación sobre el mostrador. «Por favor, es urgente. Soy su ex esposo». La enfermera miró la tarjeta y sus ojos se abrieron con reconocimiento. Todos en México conocían el nombre de Alejandro Montero. Sin embargo, mantuvo su profesionalismo. «Lo siento, señor Montero, es política del hospital. No podemos divulgar información confidencial». Frustrado pero entendiendo la situación, Alejandro regresó a su auto. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Eran esos muchachos sus hijos? ¿Por qué Isabela nunca le dijo nada? ¿Qué había sucedido en la clínica? En el asiento trasero del Mercedes, mientras Manuel conducía hacia su penthouse en Polanco, Alejandro comenzó a recordar. Los últimos meses con Isabela habían sido tensos. Él estaba completamente absorto en la expansión de su empresa, pasando semanas enteras en el extranjero, cancelando cenas, olvidando aniversarios. Isabela intentaba hablar con él, pero siempre había una reunión más importante, un contrato más urgente, una llamada que no podía esperar. La noche había caído sobre la ciudad
cuando Ricardo Suárez llamó a Alejandro. «Señor Montero, tengo la información preliminar que solicitó», dijo el investigador con tono profesional. «La señora Isabela vive en Coyoacán, trabaja como profesora de literatura en una universidad privada. Y sí, tiene 4 hijos, cuatrillizos de 14 años». Alejandro se dejó caer en su sillón de cuero italiano, sintiendo que el peso de 15 años de ausencia lo aplastaba. 14 años. Las fechas coincidían perfectamente. «¿Qué más?», preguntó con voz ronca. «Los chicos estudian en el Colegio Madrid. Son estudiantes destacados. Diego es el mayor por minutos, después viene Carlos, luego Antonio y finalmente Miguel. Todos tienen excelentes calificaciones y participan en diferentes actividades extracurriculares». Ricardo hizo una pausa antes de continuar. «Hay algo más que debería saber. Durante todos estos años, hubo intentos de contactarlo. Cartas, correos electrónicos, mensajes, pero parece que nunca llegaron a usted». «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, incorporándose en su asiento. «Alguien interceptó sistemáticamente todas las comunicaciones. Tengo evidencia de que las cartas fueron devueltas, los correos electrónicos bloqueados, los mensajes eliminados. Fue un trabajo muy profesional». Alejandro sintió que la ira crecía en su interior. «¿Quién?», exigió saber. «Aún estoy investigando, pero todo apunta a que fueron órdenes de su padre, en coordinación con su antiguo asistente personal, Roberto Méndez». La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Su padre, el patriarca de los Montero, siempre había considerado que Isabela no estaba a la altura de la familia. Y Roberto, el hombre en quien había confiado durante 30 años, había sido cómplice de este engaño. «¿Qué sucedió hoy en la clínica?», preguntó Alejandro, recordando la escena que había presenciado. Miguel, el menor de los cuatrillizos, tuvo una crisis de asma. Nada grave, pero requirió atención médica. Todos sus hermanos insistieron en acompañarlo. Alejandro cerró los ojos, imaginando la escena. 4 hermanos inseparables, unidos por un vínculo que él ni siquiera sabía que existía. Su mente viajó a todas las primeras veces que se había perdido. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros días de escuela. «Necesito más información, Ricardo. Todo lo que puedas encontrar sobre ellos. Sus gustos, sus actividades, sus rutinas. Y necesito saber exactamente quién estuvo involucrado en mantenerlos alejados de mí». «Hay algo más», agregó Ricardo. «Los chicos tienen un festival escolar la próxima semana. Diego tocará el violín. Carlos presentará un proyecto de ciencias. Antonio participará en una obra de teatro y Miguel expondrá sus pinturas». Alejandro anotó mentalmente la fecha. Sería su primera oportunidad de verlos de cerca, de observarlos en su elemento. Pero primero tenía que enfrentar una decisión crucial: cómo abordar esta situación sin causar más daño. Se levantó y caminó hacia el ventanal de su penthouse, observando las luces de la ciudad. En algún lugar de ese mar de edificios, Isabela y sus hijos, estaban viviendo sus vidas, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero a su asistente actual. «Cancela todos mis compromisos internacionales de los próximos 3 meses. Luego a su abogado. Necesito que investigues algo delicado sobre mi padre y Roberto Méndez. Finalmente a su agente inmobiliario. Búscame una casa en Coyoacán, algo cercano al Colegio Madrid». Mientras daba estas instrucciones, Alejandro sentía que cada palabra lo acercaba más a una vida que había estado esperándolo durante 14 años. Una vida que su propio padre y personas de confianza le habían arrebatado, pero que ahora estaba decidido a recuperar sin importar el costo. La casa en Coyoacán era exactamente lo que Alejandro necesitaba: una elegante residencia colonial, a solo 3 cuadras del Colegio Madrid. Desde la ventana de su nuevo estudio, podía ver el flujo de estudiantes que cada mañana se dirigían a la escuela, entre ellos sus 4 hijos. Durante la última semana había establecido una rutina. Se levantaba temprano,
y discretamente observaba desde su auto mientras los 4 hermanos caminaban juntos hacia el colegio. Diego, el mayor, siempre llevaba su violín. Carlos cargaba una mochila repleta de libros de ciencias. Antonio ensayaba sus líneas mientras caminaba. Y Miguel, el menor, llevaba su carpeta de dibujos bajo el brazo. Esa mañana, sin embargo, fue diferente. Alejandro notó que Isabela los acompañaba, algo inusual según sus observaciones previas. Se veía preocupada, consultando constantemente su teléfono mientras hablaba con los muchachos. A través de la ventana entreabierta de su auto, pudo escuchar fragmentos de la conversación. «Mamá, no te preocupes», decía Diego, ajustando el estuche de su violín. «Podemos tomar el autobús de regreso». «No es eso», respondió Isabela, pasándose una mano por el cabello, en un gesto que Alejandro recordaba perfectamente. «Es que hoy es un día importante para todos ustedes y no podré estar en todas las presentaciones». «Yo puedo grabar la presentación de Diego», se ofreció Carlos, «y Antonio puede grabar mi proyecto de ciencias. Y Miguel puede grabar la obra de teatro de Antonio», añadió Diego. «Nos las arreglaremos, mamá». Isabela los abrazó a cada uno, y Alejandro sintió una punzada en el corazón al ver el amor y la complicidad que existía entre ellos. Una familia que se había formado y fortalecido en su ausencia. Cuando los chicos entraron al colegio, Isabela permaneció un momento más en la acera, visiblemente angustiada. Alejandro tomó una decisión impulsiva. Salió de su auto y caminó hacia ella. «Isabela», llamó suavemente. Ella se giró y el color abandonó su rostro. «Alejandro», susurró, como si estuviera viendo un fantasma. «¿Qué haces aquí?» «Te vi la semana pasada en la clínica», respondió él, manteniendo una distancia respetuosa. «Con los chicos». Isabela dio un paso atrás, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «No», dijo firmemente. «No tienes derecho, no después de tanto tiempo». «Lo sé», respondió Alejandro, levantando las manos en un gesto conciliador. «Y sé también que intentaste contactarme, que enviaste cartas, correos...» «Que nunca respondiste», cortó ella. «Que nunca recibí», corrigió él. «Mi padre y Roberto se encargaron de interceptar toda comunicación. Me acabo de enterar, Isabela. Te juro que no sabía nada». Ella lo miró fijamente, evaluando la sinceridad de sus palabras. Después de un momento, sus hombros se relajaron ligeramente. «¿Y qué esperas que haga con esa información ahora, Alejandro? ¿Qué quieres?» «Quiero conocerlos», respondió él con simplicidad. «Son mis hijos, Isabela, y por lo que he podido observar, son extraordinarios». «Son extraordinarios gracias a que crecieron sin ti», respondió ella con amargura. «Sin tu dinero, sin tu apellido, sin tus influencias. Son quienes son porque tuvieron que ser fuertes, porque tuvieron que apoyarse mutuamente». «Lo sé», dijo Alejandro, sintiendo el peso de cada palabra. «Y no pretendo irrumpir en sus vidas como si tuviera algún derecho. Pero hoy es un día importante para ellos, ¿verdad? Y tú no puedes estar en todos los eventos al mismo tiempo». Isabela lo miró con suspicacia. «¿Cómo sabes eso?» «He estado investigando», admitió él. «Sé del festival escolar, de las presentaciones de cada uno. Déjame ayudar. Puedo asistir a los eventos donde tú no puedas estar, grabar todo para que no te pierdas nada. No me acercaré a ellos, no diré quién soy. Solo quiero verlos brillar». Isabela permaneció en silencio, por lo que pareció una eternidad. Finalmente, sacó una hoja de papel de su bolso y se la entregó. «Estos son los horarios de las presentaciones. Diego toca a las 10:00 en el auditorio principal. El proyecto de Carlos es a las 11:30 en el laboratorio de ciencias. La obra de Antonio es a la 1:00 de nuevo en el auditorio, y la exposición de arte de Miguel está todo el día en la galería del colegio». El auditorio del Colegio Madrid estaba lleno cuando Diego subió al escenario con su violín. Alejandro, sentado en la última fila, contuvo la respiración mientras su hijo mayor se preparaba para tocar. El muchacho ajustó el instrumento bajo su barbilla con una familiaridad que denotaba años de práctica.
Las primeras notas de El verano de Vivaldi llenaron el espacio. Diego tocaba con una pasión y una técnica que Alejandro reconoció inmediatamente. Era la misma forma en que su abuelo materno, un violinista profesional, solía tocar. Un talento que había saltado una generación para manifestarse en este joven que no sabía nada de su herencia musical. Mientras grababa la presentación con su teléfono, Alejandro notó que Diego cerraba los ojos en los pasajes más intensos, exactamente como él mismo hacía cuando se concentraba en algo importante. El público estaba cautivado, y cuando la última nota resonó en el auditorio, la ovación fue inmediata y atronadora. Sin perder tiempo, Alejandro se dirigió al laboratorio de ciencias. Carlos ya estaba allí, preparando su presentación. Su proyecto, según pudo leer en el cartel, trataba sobre energías renovables y su aplicación en comunidades rurales. El segundo de sus hijos explicaba los conceptos con una claridad y un entusiasmo que recordaban a Isabella cuando daba sus clases de literatura. La idea surgió cuando visitamos el pueblo de mi abuela, explicaba Carlos a los jueces. Vi que muchas casas no tenían acceso constante a la electricidad y pensé que debía haber una solución. Alejandro grabó toda la presentación, maravillado por la forma en que su hijo había combinado la ciencia con la responsabilidad social. Carlos había heredado no solo su facilidad para los números, sino también la compasión de Isabella. Durante el receso entre presentaciones, Alejandro envió los videos a Isabella a través de un número que Ricardo le había proporcionado. Ella respondió con un simple «gracias», pero era suficiente por ahora. La obra de teatro comenzó puntualmente a la 1:00. Antonio interpretaba a Don Juan en una adaptación moderna del clásico de Zorrilla. Su presencia en el escenario era magnética, y Alejandro reconoció en él la misma capacidad de cautivar a una audiencia que él mismo utilizaba en sus presentaciones corporativas. Finalmente, visitó la galería de arte donde se exhibían los trabajos de Miguel. Los cuadros del menor de sus hijos mostraban una sensibilidad extraordinaria. Paisajes urbanos de 1909, Ciudad de México, que capturaban tanto la grandeza como la melancolía de la ciudad. Pero fue un cuadro en particular el que capturó su atención. Una pintura de 4 niños pequeños jugando en un parque, mientras una figura femenina los observaba desde un banco. En el fondo, apenas esbozada, había una silueta masculina que parecía alejarse. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo una voz a su lado. Era Isabella, que había llegado para la exposición de Miguel. Lo pintó basándose en una foto vieja que encontró en mi habitación, aunque la figura del fondo, esa la agregó él. «Soy yo», susurró Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí», confirmó Isabella. «Miguel siempre fue el más sensible de los 4. Creo que, de alguna manera, siempre sintió tu ausencia más profundamente que sus hermanos». Se quedaron en silencio, contemplando la pintura. Finalmente, Isabella habló. «Los videos que enviaste... gracias. Diego estuvo magnífico, ¿verdad?». «Igual que su abuelo Vicente», respondió Alejandro. Isabella lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes de Vicente?». «He estado investigando todo lo que me perdí, Isabella. Cada detalle, cada momento. Sé que Vicente les enseñó música a los 4, aunque solo Diego mostró verdadero talento para el violín. Sé que Carlos heredó tu pasión por ayudar a otros, que Antonio descubrió el teatro en uno de tus talleres de literatura, y que Miguel comenzó a pintar después de una visita al museo donde solías llevarme». La lluvia caía suavemente sobre Coyoacán cuando Isabella recibió el sobre. Contenía documentos que probaban la conspiración para mantener a Alejandro alejado de sus hijos, correos electrónicos interceptados, cartas devueltas y una detallada explicación de cómo Roberto Méndez, siguiendo órdenes del padre de Alejandro, había creado un elaborado sistema para filtrar cualquier intento de comunicación. «¿Por qué me muestras esto?», preguntó Isabella sentada en la pequeña cafetería donde había acordado encontrarse con Alejandro. «Porque necesitas saber que nunca elegí abandonarlos», respondió él, revolviendo su café sin probarlo. «Mi padre
Él siempre creyó que una familia me distraería de los negocios. Cuando te fuiste, él vio la oportunidad perfecta para mantenerme enfocado en la empresa. Isabela hojeó los documentos, deteniéndose en una carta particular. Era la que había escrito cuando los cuatrillizos cumplieron 5 años, adjuntando fotografías de su primera fiesta de cumpleaños. «Los chicos preguntan por ti», dijo finalmente. «No siempre, pero lo hacen. Miguel especialmente. El mes pasado me preguntó si te parecías a él cuando eras joven». Alejandro sintió que su corazón se encogía. «¿Qué les has contado sobre mí?» «La verdad», respondió Isabela levantando la mirada. «Que eras un hombre brillante, apasionado por los negocios, que nos amamos mucho, pero que el trabajo se volvió más importante. Nunca les dije que eras un mal hombre, Alejandro, solo un hombre que tomó decisiones diferentes». Un trueno resonó en la distancia, y la lluvia comenzó a caer con más fuerza. Isabela miró su reloj. Los chicos están por salir de sus actividades extracurriculares. Diego tiene ensayo con la orquesta juvenil. Carlos está en el club de 1900 ciencias, Antonio en el taller de teatro y Miguel en clase de pintura, completó Alejandro. Lo sé, he memorizado sus horarios. Isabela lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que podría ser admiración. Has estado haciendo tu tarea. Cada minuto de cada día desde que los vi, confirmó él. Sé que Diego quiere estudiar en el Conservatorio Nacional, que Carlos sueña con crear una empresa de tecnología sustentable, que Antonio ya ha participado en 3 obras profesionales como extra y que Miguel ganó el concurso regional de arte el mes pasado. También sabes que son felices, dijo Isabela con suavidad, que han crecido siendo buenos chicos, que se cuidan entre ellos, que han aprendido a ser fuertes. Lo sé, respondió Alejandro, y también sé que es gracias a ti. Has hecho un trabajo extraordinario, Isabela, pero son mis hijos también. Y aunque no tengo derecho a reclamar un lugar en sus vidas, quiero intentarlo. Quiero conocerlos, no solo desde lejos. Quiero que sepan que su padre no los abandonó por elección, que los habría amado desde el primer momento si hubiera sabido de su existencia. Isabela guardó silencio por un largo momento, observando la lluvia a través de la ventana. Finalmente, sacó su teléfono y comenzó a escribir algo. «¿Qué haces?», preguntó Alejandro. «Les estoy enviando un mensaje a los chicos», respondió ella sin levantar la vista. «Les pregunto si quieren cenar pizza esta noche en casa. Si aceptas la invitación, podríamos...» «¿Estás segura?», se interrumpió Alejandro sintiendo que su corazón se aceleraba. «No», admitió Isabela con una pequeña sonrisa. «Pero ellos merecen conocer la verdad y tú mereces la oportunidad de explicarte. Además...» Se detuvo, dudando por un momento. «Además, hay algo que debes saber antes de conocerlos, algo sobre Miguel». El aroma a pizza recién horneada llenaba la modesta pero acogedora casa en Coyoacán. Isabela había dispuesto platos y servilletas en la mesa del comedor, mientras Alejandro permanecía de pie junto a la ventana, su corazón latiendo con fuerza. Lo que Isabela le había revelado en la cafetería sobre Miguel aún resonaba en su mente. Su hijo menor había nacido con una condición cardíaca que requería atención constante. Por eso estaban en la clínica ese día, había explicado Isabela. Miguel necesita chequeos regulares. Sus hermanos nunca lo dejan ir solo. Son extremadamente protectores con él. El sonido de risas y pasos en el exterior interrumpió sus pensamientos. Alejandro se tensó, reconociendo las voces que se acercaban. «Mamá, ya llegamos», anunció Diego entrando primero. Se detuvo en seco al ver al extraño en su sala. Sus hermanos que venían detrás casi chocaron con él. Isabela apareció desde la cocina, su rostro una mezcla de nerviosismo y determinación. «Chicos, siéntense por favor. Hay alguien que quiero presentarles». Los 4 adolescentes se movieron con cautela hacia el sofá, sus ojos fijos en Alejandro. Verlos así, todos juntos, hizo que su garganta se cerrara con emoción. Diego, con su postura erguida de músico. Carlos ajustándose las gafas con gesto pensativo. Antonio evaluando la situación como si fuera una escena de teatro.
y Miguel, el más pequeño por minutos, observándolo con una intensidad que parecía traspasar su alma. «Este es Alejandro Montero», comenzó Isabela, su voz temblando ligeramente. Él es su padre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los chicos intercambiaron miradas entre ellos, un lenguaje silencioso desarrollado a lo largo de años de complicidad fraternal. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente Diego, su voz conteniendo una mezcla de protección y curiosidad. Alejandro dio un paso adelante, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Porque acabo de enterarme de su existencia. Hace 2 semanas los vi en la clínica con su madre y desde entonces...» «¿No sabías de nosotros?», interrumpió Carlos, su mente analítica buscando conectar los puntos. «Pero mamá dijo que te envió cartas, fotos». «Nunca las recibí», explicó Alejandro, mirando a Isabela en busca de apoyo. «Mi padre y mi antiguo asistente se encargaron de interceptar toda comunicación. Tengo pruebas si quieren verlas». Antonio se inclinó hacia adelante. «¿Por qué alguien haría algo así?». «Porque el abuelo creía que una familia me distraería de los negocios», respondió Alejandro con amargura. «Y yo fui lo suficientemente estúpido para no darme cuenta de lo que estaba perdiendo». Miguel, que había permanecido en silencio, se levantó lentamente. Se acercó a Alejandro estudiando su rostro con la misma atención que dedicaba a sus pinturas. «Te pareces a la figura que pinté en mi cuadro», dijo suavemente. La sombra que se alejaba. Alejandro sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Lo vi, tu cuadro. Es hermoso, Miguel. Todos ustedes. Son increíbles. Y sé que no tengo derecho a aparecer así en sus vidas, pero si me dan la oportunidad, quisiera conocerlos. Quisiera ser parte de sus vidas, de la manera que ustedes me permitan». Los hermanos volvieron a intercambiar miradas. Fue Diego quien habló por todos. «Necesitamos tiempo. Esto es, mucho para procesar». «Por supuesto», respondió Alejandro rápidamente. «Todo el tiempo que necesiten. Solo. Podríamos empezar con la pizza. Su madre me dijo que es su favorita de los jueves». Las semanas siguientes transcurrieron en un delicado equilibrio. Alejandro respetaba el espacio que sus hijos necesitaban, pero encontraba pequeñas formas de estar presente en sus vidas. Comenzó asistiendo a los conciertos de Diego, sentándose discretamente en las últimas filas del auditorio. Luego, empezó a aparecer en las ferias de ciencias donde Carlos presentaba sus proyectos y en las funciones de teatro donde Antonio actuaba. Con Miguel, la conexión se desarrolló de manera diferente. El menor de los cuatrillizos lo había buscado por iniciativa propia, apareciendo una tarde en su nueva casa en Coyoacán. «Vi tu auto estacionado», explicó Miguel, sosteniendo su carpeta de dibujos. «Pensé que tal vez te gustaría ver mis otros trabajos». Ese primer encuentro se convirtió en una rutina semanal. Miguel llegaba después de su clase de arte y juntos pasaban horas discutiendo sobre técnicas de pintura, colores y composición. Alejandro descubrió que su hijo menor había heredado no solo su apariencia, sino también su tendencia a procesar las emociones a través del arte. «¿Por qué siempre pintas figuras solitarias?», le preguntó un día, observando los últimos trabajos de Miguel. «No lo sé», respondió el chico, trazando distraídamente líneas en su cuaderno. «Supongo que es como me siento a veces. Mis hermanos son increíbles, ¿sabes? Diego con su música, Carlos con sus inventos, Antonio con su actuación. Yo solo pinto». «Tus pinturas son extraordinarias», dijo Alejandro con sinceridad. «Tienen alma, Miguel. No todos los artistas logran eso». Miguel levantó la vista, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Mamá dice que eres bueno dibujando también». «Solía hacerlo», admitió Alejandro. «En la universidad, antes de dedicarme a los negocios, tomaba clases de arte. Tu abuela, mi madre, era restauradora de arte». «¿Era?», preguntó Miguel suavemente. «Partió cuando yo tenía tu edad», respondió Alejandro, usando las mismas palabras que había escuchado usar a Isabela. «Fue después de eso que mi padre se volvió tan intenso con el tema de los negocios». Un silencio comprensivo se instaló entre ellos. Finalmente, Miguel sacó un nuevo dibujo de su carpeta.
Era un retrato a carboncillo de sus 3 hermanos. Diego dice que deberíamos darte una oportunidad, comentó mientras le pasaba el dibujo. Carlos está de acuerdo, aunque dice que necesita más datos para estar seguro. Y Antonio, bueno, él dice que toda buena historia necesita un giro inesperado. Alejandro estudió el retrato, maravillado por la forma en que Miguel había capturado la esencia de cada uno de sus hermanos. ¿Y tú, qué piensas? Pienso que las personas solitarias en mis pinturas podrían dejar de estarlo, respondió Miguel con una sabiduría que superaba sus años. Pero primero hay algo que necesitas saber, sobre el abuelo. Alejandro dejó el dibujo sobre la mesa, sintiendo que algo importante estaba por ser revelado. ¿Qué pasa con él? Ha estado viniendo a vernos, dijo Miguel. Al principio pensamos que era coincidencia, pero ahora sabemos que nos ha estado vigilando. Y no parece feliz de que estés cerca de nosotros. La revelación de Miguel sobre las visitas de su abuelo desencadenó una serie de acontecimientos que Alejandro no había previsto. Esa misma tarde, después de que Miguel se fuera, recibió una llamada de Isabela. «Tenemos que hablar», dijo ella, su voz tensa. «¿Puedes venir a casa?» Cuando Alejandro llegó, encontró a los 4 hermanos sentados en la sala con su madre. Diego sostenía un sobre amarillo y la expresión en su rostro era una mezcla de confusión y enojo. «Muéstrale», dijo Isabela suavemente. Diego extendió el sobre hacia Alejandro. Dentro había documentos legales, una propuesta para que los cuatrillizos renunciaran a cualquier derecho sobre el apellido Montero y las empresas familiares, a cambio de una considerable suma de dinero para cada uno. «Tu padre los envió», explicó Isabela. «Llegaron esta mañana a la escuela». Alejandro sintió que la ira crecía en su interior, pero se esforzó por mantener la calma. «¿Qué les dijo exactamente?» «Que sería mejor para todos», respondió Carlos, ajustándose las gafas. «Dijo que así podríamos continuar con nuestras vidas sin complicaciones, que tendríamos suficiente dinero para nuestros estudios y proyectos». «Pero no queremos su dinero», interrumpió Antonio. «No queremos nada de él». Miguel, que había estado inusualmente callado, se levantó y caminó hacia la ventana. «Lo que queremos es la verdad», dijo sin voltearse. «Toda la verdad». Alejandro miró a Isabela, quien asintió levemente. Era el momento de la honestidad completa. «Mi padre», ya comenzó Alejandro, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «siempre ha creído que el poder y el dinero son lo único que importa. Cuando mi madre partió, él se obsesionó con convertirme en su versión del hijo perfecto. Me alejó de todo, lo que amaba, el arte, la música, incluso mis amigos, y cuando conocí a su madre, se opuso», completó Diego. «Más que eso», continuó Alejandro, «hizo todo lo posible por separarnos. Pero falló, o eso creía él. Cuando Isabela se fue, vio su oportunidad. Usó a Roberto para asegurarse de que nunca supiera sobre ustedes, de que cada intento de contacto fuera bloqueado». «¿Por qué?», preguntó Carlos. «Porque un heredero con familia propia es más difícil de controlar», respondió Isabela, sorprendiendo a todos. «Porque sabía que si Alejandro los conocía, elegiría ser padre antes que ser el hijo que él quería». «Y tenía razón», confirmó Alejandro. «Desde que los vi ese día en la clínica, cada decisión que he tomado ha sido para acercarme a ustedes. He vendido mi participación en varias empresas, he cancelado proyectos internacionales, he rechazado ofertas millonarias, porque nada de eso importa comparado con la oportunidad de conocerlos». Los 4 hermanos intercambiaron miradas, su silencioso lenguaje fraternal en pleno funcionamiento. Finalmente fue Miguel quien habló. «Hay algo más que deberías saber», dijo volviéndose hacia su padre. «El abuelo no solo envió los documentos, también amenazó con revelar la condición de mi corazón a la prensa si no aceptábamos su oferta. Dijo que eso afectaría la imagen de las empresas Montero». La tarde siguiente, los jardines de la mansión Montero presenciaron una escena que ningún empleado había visto en años. Alejandro enfrentándose a su padre. El patriarca de la familia, Guillermo Montero, observaba a su hijo desde detrás de su imponente escritorio de caoba, su rostro una máscara de fría indiferencia.
¿Cómo te atreves a amenazar a mis hijos?», exigió Alejandro, su voz conteniendo apenas la furia que sentía. «¿Tus hijos?», respondió Guillermo con desdén. «Esos muchachos no son Montero. Son el resultado de tu mayor error, un error que me encargué de corregir hace 15 años». «¿Corregir?». Alejandro golpeó el escritorio con ambas manos. «Les negaste a 4 niños el derecho de conocer a su padre. Me negaste el derecho de verlos crecer. Te di la oportunidad de convertirte en alguien importante», contraatacó Guillermo, levantándose. «Mírate ahora. Las acciones están cayendo desde que comenzaste a descuidar los negocios por jugar a la familia feliz». «No estoy jugando a nada», respondió Alejandro, su voz más controlada pero no menos intensa. «Estoy tratando de reparar el daño que causaste, y si crees que tus amenazas van a funcionar, son simples hechos», interrumpió Guillermo. «¿Cómo crees que reaccionarán los accionistas cuando sepan que el heredero de las empresas Montero tiene un hijo con una condición cardíaca? ¿Qué dirá la junta directiva?». «No me importa lo que digan», respondió Alejandro, «y si quieres, guerra la tendrás. Tengo todas las pruebas de tu conspiración con Roberto. Cada correo interceptado, cada carta de vuelta, cada mentira que construiste. ¿Y qué harás con eso?», sonrió Guillermo con suficiencia. «¿Destruir el legado familiar? ¿El imperio que construí desde cero?». «Si es necesario», asintió Alejandro. «Pero antes, quiero que escuches algo». Sacó su teléfono y reprodujo un audio. Era la voz de Roberto Méndez confesando todo el esquema de intercepción de comunicaciones, admitiendo que había actuado bajo órdenes directas de Guillermo. «Roberto siempre fue más leal al dinero que a ti», explicó Alejandro. «Y resulta que mis hijos heredaron mi talento para los negocios. Carlos especialmente. Él fue quien sugirió que necesitaríamos pruebas». El rostro de Guillermo perdió color. «¿Qué quieres?». «Es simple», respondió Alejandro. «Vas a desaparecer. De nuestras vidas, sin amenazas, sin interferencias, sin intentos de contacto. Te quedarás con tu imperio, pero nos dejarás en paz». «¿Y si me niego?». «Entonces Isabela y yo presentaremos cargos por interferencia en las comunicaciones, manipulación de documentos legales y acoso a menores. Con las pruebas que tenemos, pasarás tus últimos años viendo cómo tu imperio se desmorona desde una celda». Guillermo se dejó caer en su silla repentinamente envejecido. «¿Todo esto por esos muchachos?». «No», respondió Alejandro, dirigiéndose a la puerta. «Todo esto porque finalmente entendí lo que mamá trató de enseñarme antes de partir, que el verdadero legado no está en los edificios o las cuentas bancarias, sino en el amor que dejamos en otros». Antes de salir, se detuvo y miró a su padre una última vez. «Por cierto, Miguel no solo tiene una condición cardíaca, también tiene el corazón más grande que he conocido, y estoy orgulloso de que sea mi hijo». El sol de la tarde bañaba el patio del Colegio Madrid, donde se celebraba el festival de fin de curso. En el escenario, Diego dirigía la orquesta juvenil, su violín guiando a sus compañeros en una interpretación conmovedora de Las 4 estaciones. Entre el público, sus 3 hermanos, Isabela y Alejandro, observaban con orgullo. «¿Sabes?», susurró Miguel a su padre. «Diego compuso una pieza especial para hoy. La tocará al final». Alejandro miró a su hijo menor con curiosidad. En los últimos meses, Miguel se había convertido en su confidente, el puente que lo ayudó a reconectar con sus otros hijos. «¿De qué trata la pieza?». «De nosotros», respondió Miguel con una sonrisa. La tituló Reencuentro. En el otro lado, Carlos revisaba nerviosamente sus notas. Después de la presentación de Diego, él daría un discurso como representante del Club de Ciencias. «¿Estás seguro de que no quieres que mencione el proyecto que estamos desarrollando?», Liu preguntó a su padre. Alejandro negó con la cabeza. La idea de Carlos de crear una fundación para llevar energía renovable a comunidades rurales había sido brillante, y el capital inicial proporcionado por Alejandro la haría posible, pero este momento era solo de Carlos. Antonio, mientras tanto, filmaba todo con su cámara. «Para el documental familiar», explicó cuando Isabela lo miró con curiosidad.
pensé que sería bueno tener un registro de cómo nuestra familia se reconstruyó. La música llegó a su fin y los aplausos llenaron el patio. Diego hizo una reverencia y en lugar de bajar del escenario tomó el micrófono. «La siguiente pieza es especial», anunció. «La compuse pensando en mi familia, en mis hermanos que son mi fortaleza, en mi madre, que es nuestro pilar, y en mi padre, que nos demostró que nunca es tarde para reconstruir lo que parece perdido». Las primeras notas de reencuentro comenzaron a sonar, y Alejandro sintió que su corazón se expandía. La melodía era compleja, entrelazando 4 líneas musicales distintas que se separaban y volvían a unirse, como una metáfora de su propia historia. Isabela se acercó a él y tomó su mano discretamente. «¿Quién hubiera pensado que estaríamos aquí hace 6 meses?» «Gracias», susurró Alejandro, «por darme esta segunda oportunidad, por criar a 4 hijos extraordinarios». «Ellos te dieron la oportunidad», corrigió Isabela. «Yo solo. Les di el espacio para decidir». En el escenario la música alcanzaba su clímax. Las 4 líneas melódicas se unían en una armonía perfecta y Alejandro notó que cada una representaba a uno de sus hijos. El violín apasionado de Diego, la precisión matemática de Carlos, la dramaticidad de Antonio y la sensibilidad artística de Miguel. «Papá», llamó Miguel en voz baja, «¿podríamos ir todos a cenar pizza después, como la primera vez?» Alejandro miró a sus 4 hijos, cada uno único, cada uno extraordinario a su manera. «Por supuesto», respondió, «pero esta vez yo invito». 6 meses después del festival escolar, la casa de Isabela en Coyoacán se había transformado. El pequeño estudio donde ella preparaba sus clases de literatura ahora albergaba un caballete para Miguel, un atril para Diego, una pequeña biblioteca científica para Carlos y un espejo de ensayo para Antonio. Y cada jueves, sin falta, Alejandro se unía a la cena familiar. Esa noche en particular, la tensión en el aire era palpable. Los 4 hermanos habían convocado una reunión familiar oficial, como la llamó Antonio dramáticamente. Isabela y Alejandro estaban sentados en el sofá, intercambiando miradas de curiosidad, mientras sus hijos se preparaban para lo que parecía ser una presentación formal. «Bien», comenzó Diego actuando como portavoz. «Hemos estado discutiendo esto entre nosotros durante semanas y llegamos a una decisión unánime». Carlos dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta. «Hemos preparado una propuesta estructurada, con puntos clave y consideraciones importantes. También tenemos una presentación artística preparada», añadió Antonio con una sonrisa. Miguel, el más callado de los 4, simplemente descubrió un lienzo que había mantenido oculto detrás del sofá. «Esperen», interrumpió Isabela, reconociendo la determinación en los rostros de sus hijos. «¿Qué está pasando?» «Queremos que papá se mude a la casa de al lado», soltó Miguel, siempre directo al punto. Alejandro y Isabela se miraron sorprendidos. La casa vecina, una hermosa construcción colonial que había estado en venta durante meses, había sido tema de conversación en la familia, especialmente después de que Miguel comentara lo conveniente que sería tener a su padre viviendo más cerca. «La ubicación es perfecta», explicó Carlos entrando en modo presentación. «Está a solo unos pasos, lo que facilitaría las visitas diarias y las cenas familiares. Además, tiene un estudio que podría servir tanto para el trabajo de papá como para nuestros proyectos artísticos y científicos. Y lo más importante», añadió Diego, «podríamos tener más tiempo juntos sin comprometer la independencia de nadie». Antonio, siempre el más teatral, desplegó un plano improvisado. «Incluso pensamos en crear un pasillo cubierto entre los patios. Miguel ya diseñó cómo podría verse». El lienzo que Miguel había descubierto mostraba precisamente eso, una acuarela detallada de las 2 casas conectadas por un hermoso pasillo con enredaderas y luces colgantes. «Los jueves de pizza podrían ser cualquier día», sugirió Miguel con esperanza en su voz. «Y podría mostrarte mis nuevas pinturas sin tener que cargar la carpeta por toda la ciudad. Y yo podría consultarte sobre mis composiciones en el momento», agregó Diego. «Y podrías ayudarme con los cálculos para la fundación», dijo Carlos.
Y serías nuestro primer espectador para las obras de teatro, completó Antonio. Isabela observaba la escena con una mezcla de emociones en su rostro. Los últimos 6 meses habían traído más cambios de los que jamás hubiera imaginado. Ver a sus hijos planear activamente formas de mantener a su padre cerca, cuando hace un año ni siquiera lo conocían, era surreal. ¿Y qué opina tu madre de todo esto?, preguntó Alejandro, mirando a Isabela con una mezcla de esperanza y precaución. Los 4 hermanos se giraron hacia su madre. Sus expresiones una mezcla de súplica y determinación. Isabela miró el dibujo de Miguel, luego a sus hijos y finalmente a Alejandro. La casa necesita algunas reparaciones, dijo Isabela finalmente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Y el pasillo tendrá que ser aprobado por el municipio, considerando que es una zona histórica. Los 4 hermanos estallaron en gritos de alegría, mientras Alejandro miraba a Isabela con gratitud y algo más, algo que recordaba a aquellos primeros días cuando se enamoraron. 3 meses después, el pasillo que Miguel había imaginado era una realidad. Las enredaderas apenas comenzaban a crecer, pero las luces colgantes ya iluminaban el camino entre las 2 casas todas las noches. La antigua casa colonial se había transformado en un espacio que reflejaba perfectamente la nueva dinámica familiar. El estudio en la planta baja, tal como Carlos había sugerido, se convirtió en un espacio compartido. Un rincón albergaba el escritorio de Alejandro, desde donde ahora dirigía su nueva fundación dedicada a proyectos sociales y educativos. Otro espacio estaba dedicado al arte, con caballetes para Miguel y un área de práctica para Diego. Una pared entera se había convertido en biblioteca, satisfaciendo tanto las necesidades académicas de Carlos como la pasión de Isabela por la literatura. Y en el centro, un área libre servía como espacio de ensayo para Antonio. Una tarde de domingo, mientras la familia compartía una comida en el patio común, Miguel se levantó silenciosamente y regresó con un lienzo cubierto. «Es mi proyecto. Final para la exposición de la escuela», anunció revelando la pintura. El cuadro mostraba el mismo parque que había pintado meses atrás, con los 4 niños jugando y la figura materna observando desde un banco. Pero esta vez, la silueta masculina que antes se alejaba estaba claramente definida. Era Alejandro, sentado junto a Isabela, ambos observando a sus hijos con amor. «Se llama Familia Completa», explicó Miguel, «porque finalmente lo estamos». Isabela tomó la mano de Alejandro bajo la mesa, un gesto que se había vuelto natural en los últimos meses. Los otros 3 hermanos se acercaron para observar mejor la pintura, cada uno reconociendo los pequeños detalles que Miguel había incluido. El violín de Diego, los libros de Carlos, el guión de teatro de Antonio, ¿saben?, dijo Diego. «Podríamos usar esta pintura como portada para nuestro documental familiar. Y podríamos presentarlo en la próxima reunión de la fundación», agregó Carlos. «Con música en vivo», sugirió Antonio, mirando a su hermano mayor. «Y yo podría hacer más pinturas para la serie», completó Miguel. Alejandro observaba a sus hijos maravillado por la forma en que se complementaban entre sí, cómo cada uno aportaba su talento único para crear algo hermoso juntos. Isabela, como si leyera sus pensamientos, apretó suavemente su mano. «A veces», susurró ella, «los errores del pasado nos llevan exactamente donde debíamos estar». «No más errores», respondió Alejandro. «Solo segundas oportunidades». Y mientras el sol se ponía sobre Coyoacán, bañando el patio en tonos dorados, la familia Montero Vega continuaba haciendo planes, riendo, soñando y sobre todo, amando. Porque al final, como Miguel había pintado tan bellamente, estaban completos. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que esta historia de amor, perdón y segundas oportunidades los haya conmovido tanto como a nosotros. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras sobre el poder del amor familiar. La encontrarán haciendo clic en el enlace a su izquierda. Si esta historia tocó sus corazones, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video.
Cada día traemos nuevas historias que exploran la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. Los esperamos en los comentarios para compartir sus propias historias de reencuentros y segundas oportunidades. Hasta la próxima.